Bueno, hola a todos y bienvenidos de vuelta a esta celebración en la que estamos conmemorando los 20 años de los blogs en Latinoamérica y de Blog Pocket. Para quienes no me conocen, mi nombre es Alberto Gómez y el día de hoy voy a hablarles un poco sobre cómo convertir un blog de WordPress en una máquina de contenidos o en una fábrica de contenidos, como quieran llamarlo. Nuevamente le envío un saludo muy especial y una felicitación al señor Antonio Cambronero por este hito tan importante en su carrera profesional y en su carrera en Internet, que son los 20 años de su blog, Blog Pocket. Agradecerles a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros, bueno, hoy y mañana, y agradecerles a todos los que participaron en esta conmemoración nuevamente de los 20 años de los blogs en Latinoamérica y de Blog Pocket. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a conversar sobre cómo convertir tu blog de WordPress en una máquina de contenidos. Bueno, vamos a la presentación, estaremos aproximadamente unos 20-25 minutos y espero que le saquen mucho provecho a bueno, a este mensaje que quiero dejarles el día de hoy. Nuevamente le agradezco a Antonio, no solo por estos 20 años de trayectoria, sino también por permitirme participar de, de esta celebración, de su proyecto y por permitirme también colaborar con él y considerarme su amigo, que para mí es un honor porque yo comencé como un aprendiz de Blog Pocket. Bueno, vamos a la presentación y estaremos atentos a sus comentarios, a sus preguntas o a sus inquietudes, ya sea en directo o en diferido. Bueno, la presentación de hoy la he denominado cómo convertir tu blog de WordPress en una máquina de contenidos. Pero antes de ver cómo lo convertimos, vamos a repasar el por qué. Y para esto vamos a ver un poco la historia de los contenidos y los diferentes medios antes de llegar a los blogs. Aquí tenemos 6 escenarios muy importantes en la historia de los contenidos y sus respectivos medios, comenzando, por supuesto, por el lenguaje y por el voz a voz, por toda esa tradición oral que durante miles de años los seres humanos utilizaron para narrar historias, para transmitir sus conocimientos, para educar, para informar, para desinformar también. Y durante mucho tiempo las civilizaciones, no, las comunidades prehistóricas conservaron todo este contenido, todo este conocimiento en las memorias de sus familias o de sus grupos o de sus hordas, y de esta manera pues transmitían el conocimiento. Luego tuvimos también las pinturas rupestres, como el caso de Altamira, donde ya estos humanos comenzaron a documentar y de cierta forma, a plasmar estos contenidos en la piedra o en las paredes de las cavernas. Luego también tuvimos el origen de la escritura con dos ejemplos muy interesantes que son la sumeria y la escritura egipcia, que son dos de las más antiguas, y gracias a la escritura, pues también pudo documentarse en arcilla y en papel eh, el conocimiento, eh, también temas como la arquitectura, el diseño, la contabilidad, en fin, y esto pues llevó a que las civilizaciones pudieran desarrollarse y crecer. Y durante muchos años la escritura pues fue este medio para transferir conocimiento, pero también fue algo ya un poco más exclusivo. No todo el mundo sabía escribir y no todo el mundo sabía leer. Y pasaron cientos de años hasta una circunstancia muy interesante y de mucho valor, que fue la imprenta de Johannes Gutenberg hacia finales ya de la Edad Media, lo que permitió crear libros no solo de una forma más rápida, sino también más baratos. Recordemos que cuando Gutenberg inventa esta imprenta de tipos, la mayoría de la población era analfabeta. Había un primer reto allí de enseñar a leer, pero también fue esta producción de libros en masa o esta fabricación de libros ya a una mayor cantidad, lo que permitió
un desarrollo cultural, económico y social muy importante, sobre todo en Europa. Recordemos que poco después llega el Renacimiento. Y fueron los libros lo que durante muchos siglos, o varios siglos mejor, eh, transmitía estos contenidos, este conocimiento, esta información a, a la población. Ya en el siglo XX, en el siglo pasado, llegaron lo que conocemos como los medios masivos de comunicación. Más específicamente, los medios impresos o la prensa escrita, la radio y la televisión, que también ayudaron mucho al desarrollo de diferentes economías, no solo por la transferencia de información, sino también porque ellas mismas se convirtieron en un negocio bastante prolífico, pero por lo general ya aquí teníamos un problema, y es que estos medios masivos, que fueron los más populares en el siglo XX, tenían el siguiente problema. Eran medios de otros, porque tener un medio como un canal de televisión, una estación de radio o una prensa, pues requería una inversión grande y una maquinaria, digamos, empresarial grande, y esto lo hacía medios de terceros, es decir, no eran medios que cualquier persona pudieran tener. Pero además nos convirtieron a la mayoría de nosotros en una audiencia pasiva. Es decir, recibíamos el contenido, recibíamos la información, pero había cero interacción con los creadores de contenido, con las productoras, cero interacción eh, entre nosotros, y esto pues de cierta forma no nos ayudó mucho. Luego llegó Internet y aquí es donde viene un cambio importante. Bueno, en realidad esto no es Internet. Internet se ve un poco más así. Internet es este medio que comunica ordenadores o computadores entre sí y que permite acceder a contenido de manera remota. Recordemos que una página de Internet es básicamente un documento que se puede acceder de forma remota. E Internet lo comienza a cambiar todo porque es un medio nuevo, muy innovador en muchos aspectos. De entrada, nos trae las páginas web, nos trae el correo electrónico, podemos comunicarnos a través de foros, a través de chats en línea, eh, pero fue hacia finales de los 90 donde llega algo realmente interesante, que son los blogs. Y básicamente los blogs eran plataformas que nos permitían publicar contenido fácilmente. Y digo fácilmente porque publicar una página web en los 90 requería ciertos conocimientos técnicos y cierta infraestructura que no estaba a la mano de todos, mientras que los blogs nos proveía una interfaz sencilla y una manera fácil y rápida de crear contenidos. Y básicamente nos permitía crear entradas o posts que eran pues, pequeños fragmentos de texto, de pensamientos, de ideas, noticias, en fin, pero con algo muy particular, eh, que fue algo o es algo llamado la tecnología RSS. Y la tecnología RSS lo que nos permite es que todo el contenido que publiquemos en nuestro blog se actualice automáticamente en un archivo llamado RSS Feed que nos facilita la distribución. Y nos lo facilita porque nuestros lectores se suscriben a ese RSS feed a través de una aplicación como Feedly, por ejemplo, y cada que publicamos un artículo, Feedly avisa. Es decir, que nuestros lectores no van a estar constantemente entrando a nuestro sitio a ver qué hay de nuevo, sino que nuestro sitio les va a avisar a través del RSS feed cuando hay contenido nuevo. Y esto nos lleva a la primera razón para convertir un WordPress en una máquina de contenidos. Y fue que los blogs democratizaron la creación de contenidos en Internet y además facilitaron su distribución gracias a la tecnología RSS. Recordemos que desde el comienzo y los primeros medios, eh, las cuevas, la arcilla, el papel, los libros, hasta llegar a los medios masivos de comunicación, fuimos perdiendo
el protagonismo y fuimos perdiendo el control. Con los blogs tenemos la posibilidad nuevamente o la libertad de crear y publicar contenidos y de hablar en este inmenso mundo llamado Internet. Pero resulta que Internet ha avanzado muy rápido y a partir de la creación de los blogs, hacia finales de los años de la década del siglo pasado, perdón, y en los últimos 20 años han surgido nuevos formatos. Aquí representados en 5 iconos, los más importantes que son los blogs con el icono del RSS, seguido de los podcasts, seguido de los videoblogs o de los contenidos en video representado por YouTube, las newsletters, que son este medio donde nuestra audiencia se suscribe y nosotros le enviamos directamente a su bandeja de entrada un correo. Y por último, los videos en directo, las transmisiones en directo o live streaming, que en los últimos 5 años se han hecho muy populares gracias a nuevas herramientas y plataformas de publicación. ¿Qué tienen en común todos estos medios? Que poco a poco han democratizado la creación de contenidos en Internet. Han permitido que personas con poco conocimiento técnico puedan crear, puedan publicar documentos de texto, puedan publicar episodios de audio, puedan publicar videos, puedan distribuir newsletters a diferentes listas o puedan crear transmisiones para un público que está conectado en directo. Pero eso también nos representa un problema, o más que un problema, nos representa un gran reto. Y el reto es que sin una estrategia clara y sin un centro de operaciones o sin un hogar donde de donde podamos operar, apostar por el multiformato puede ser contraproducente. Porque cuando tenemos un blog en WordPress o en Blogger, cuando tenemos un podcast en Spotify, un video en YouTube, una newsletter en MailChimp y un canal en directo en Twitch, por ejemplo, esto va a hacer que llevemos a nuestra audiencia a diferentes canales y que de cierta forma nuestra presencia en Internet esté muy, muy regada en diferentes plataformas. Pero vale la pena recordar que el contenido es como el agua. Y esta es una frase de Josh Clark, parafraseando a Bruce Lee, donde dice, si pones el agua en una taza, esta se convierte en la taza. Si pones el agua en una botella, esta se convierte en la botella. Si pones el agua en una tetera, esta se convierte en una tetera. Y recordemos que desde el comienzo, desde la historia de los diferentes medios y del contenido, el contenido ha pasado por el voz a voz, a las paredes, a la arcilla, al papel, a los libros, a los medios como la radio y la televisión, audiovisuales, luego a Internet, a los medios digitales como los blogs, los podcasts, y se ha ido adaptando a esos diferentes recipientes o esos diferentes medios o esos diferentes eh, eh, sitios de publicación. Y ahora la pregunta es, ¿podemos tener una herramienta que se adapte a cualquier recipiente y que nos permita contener nuestros contenidos, valga la redundancia? Y es allí donde aparece WordPress. Y WordPress nos permite tener un blog, administrar nuestro podcast, distribuir nuestro canal de YouTube, distribuir nuestra newsletter y también tener video en directo. Y ese es el propósito de la presentación de hoy. Pero antes de esto, la razón número 2, a partir de los blogs, los medios en Internet pueden ser medios propios. A diferencia de la radio, la televisión y los medios escritos, los medios en Internet, como un blog, como un podcast, un canal de YouTube, son medios nuestros. Los creadores de contenidos somos nosotros. La audiencia somos nosotros. Y por ende, los protagonistas somos nosotros. Detrás de cada uno de estos medios hay una persona o un equipo o una empresa que normalmente comienzan desde muy abajo y que en la actualidad, de cierta forma, aún eh, son
podemos conectar con ellos fácilmente. Y ahí es donde también está un poco el valor de los blogs. Recordemos algo que nos ha dicho mucho el señor Antonio Cambronero y es, los blogs representan dos cosas importantes, conversación y comunidad. Y todos los medios en Internet lo han logrado. Ahora sí pasemos al cómo. Para esto vamos a repasar varios casos y al final vamos a hacer un pequeño ejercicio y repaso práctico. Pero solo teniendo WordPress ya nos va a permitir tener un blog. Podemos tener una página web y tener un blog. Un ejemplo de ello es el mismo Blogpocket, quien durante los últimos 20 años, desde el 25 de enero del 2001, ha publicado contenidos en un blog, inicialmente de texto, pero poco a poco ha ido al multiformato. Y como nos lo ha contado también últimamente, este multiformato nos ayuda a amplificar el mensaje de nuestro blog, pero además nos permite alcanzar nuevas audiencias. Vamos al caso, por ejemplo, de un podcast. Y para tener un podcast o administrar un podcast dentro de WordPress, podemos usar este plugin que es llamado Seriously Simple Podcasting. Tiene una versión gratuita. Y tenemos aquí un caso, que es el caso del podcast How I Build It de Joe Casabona, que también está con nosotros en esta celebración. Y como ven, aquí tenemos un pantallazo de uno de sus posts. Pero este post tiene algo muy particular y es que tiene un reproductor de audio y está acompañado de los diferentes directorios donde podemos encontrar el podcast: Apple Podcast, Google, Spotify y Stitcher. Y esto lo hace el señor Joe Casabona con el plugin Seriously Simple Podcasting, que le permite crear dentro de WordPress su podcast, administrar el RSS de su podcast y, por supuesto, llevar a la audiencia a su propia página web. Vamos en el caso de los videos. WordPress como tal no es una plataforma hecha para videos, aunque se puede, pero en este caso vamos a usar YouTube para alojar los videos, en este ejemplo, perdón, y vamos a usar este plugin. Este es el icono de un plugin llamado Custom Post Type UI, que nos permite crear contenido personalizado. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a tener un tipo de contenido dentro de WordPress donde vamos a publicar los videos de YouTube. En el caso de Steve Dotto, cuando yo descubrí lo que hacía Steve, me pareció muy interesante porque Steve, a pesar de tener la mayor cantidad de su contenido en YouTube, cuando él lo comparte a redes sociales, no lo hace, nunca comparte, perdón, un video de YouTube. Él lo que comparte es un enlace a su página web. Pero como vemos, dentro de su página web tiene el video. ¿Cuál es el propósito de esto? Que él nos llevó a su territorio, él nos llevó a su casa, él nos llevó a su centro de operaciones y aquí ya él nos puede transmitir otros mensajes. Si vemos, por ejemplo, en la parte superior, vemos cómo están sus redes sociales, el toolkit, que es básicamente su lead magnet. Tenemos también el Patreon, que es una de las maneras en cómo Steve monetiza. Y lo más interesante es que no nos lleva a YouTube, donde hay otros canales, otras distracciones y otros mensajes. En el caso de una newsletter, podemos combinar MailChimp con el plugin Newsletter Glue, y esto lo que nos va a permitir es enviar los boletines desde WordPress. Para quienes conocen un poco mejor WordPress, desde el editor de bloques. Antonio lo implementó hace poco y los últimos boletines los ha enviado desde WordPress. Este es un ejemplo de ello. Y como ven, pues aquí también lo tiene dentro de su WordPress. Vamos a un último caso. En el caso de que hiciéramos video en directo, por ejemplo en Twitch o en Vimeo, que dentro de sus planes Business y Pro, pues tiene la opción de video. Y aquí tenemos un caso
de cómo Joan Boluda en una sección de su página transmite en directo a través de Vimeo, y aquí tiene un chat también complementario para nuevamente tener a su audiencia dentro de su sitio web y no llevarlos a sitios de terceros. Al final, cuando convertimos nuestro blog de WordPress en una máquina de contenidos, pasamos del paradigma de la izquierda, donde tenemos como eje central el blog, al nuevo paradigma de la derecha, donde tenemos un apartado de contenidos y además dentro de cada uno de ellos, dentro de este apartado, perdón, tenemos el blog, el podcast, la newsletter y los directos. Vamos ahora a un caso, bueno, a un caso práctico, a repasar cómo se vería esto en la práctica, y con esto terminamos la sesión del día de hoy, de cómo convertir un sitio de WordPress, un blog de WordPress, en una máquina de contenidos. Vamos a compartir nuevamente pantalla. Y en este caso, vamos a ir a esta instalación de WordPress. Esta viene de la gráfica anterior. Como ven, aquí tenemos un apartado de contenidos con blog, podcast, newsletter y directos. Vamos a ver internamente esto cómo está configurado. Bueno, esto lo logramos con una serie de plugins y recursos. Y como les decía, cuando tenemos WordPress ya tenemos el primer apartado, que es el de entradas. Aquí tenemos, por supuesto, las entradas y podemos publicar nuestro blog. Para el caso del podcast, que lo tenemos aquí, esto lo hacemos con el plugin llamado Seriously Simple Podcasting. Si vamos a todos los episodios, vamos a ver cómo encontramos una interfaz muy similar a la de entradas, pero en este caso son episodios de podcast. Si vamos a ver una de estas, esta por ejemplo, aquí nos vamos a dar cuenta cómo tiene un reproductor y cómo tiene solo, en este caso, un directorio de distribución que es Anchor. Lo interesante de Seriously Simple Podcasting es que yo puedo almacenar los audios en mi propio servidor o almacenarlos en un servidor externo, como por ejemplo Castos, como por ejemplo Anchor, pero el RSS y toda la distribución la hago desde WordPress. Aquí tenemos los episodios y al igual que creamos una entrada para nuestro blog, podemos crear una entrada nueva para nuestro podcast. Para el caso de los videos, perdón, vamos al caso de la newsletter primero. Como les decía, aquí tenemos Newsletter Glue, pero vamos a ir a esta página donde la tenemos conectada con, no con MailChimp, sino con MailerLite. Como ven, aquí tenemos una entrada del blog y si voy a la parte inferior, voy a encontrarme con esta opción llamada Newsletter Glue Send as Newsletter. Si doy clic aquí, él me va a ofrecer estas posibilidades. Aquí voy a poder elegir el asunto de la newsletter, el texto de previsualización, la lista a la cual voy a enviarla, segmento, si se tiene segmento, el nombre del remitente y el correo del remitente. Y aquí puedo también decir cuándo voy a enviarla. Y de esta manera, si doy clic en actualizar o en publicar, lo que va a hacer Newsletter Glue es, a través de MailChimp o de MailerLite, enviar este contenido a una newsletter. Si regresamos aquí
Vamos al apartado de newsletter de nuestra página de ejemplo. Vamos a ver nuevamente cómo tenemos aquí una serie de contenido que en este caso son boletines. En el caso del podcast tenemos los podcasts, en el caso de las entradas tenemos las entradas de nuestro blog, aquí tenemos los boletines y como pueden ver, pues aquí tenemos nuevamente el editor de WordPress, el editor de bloques, también conocido como Gutenberg. Este apartado que tenemos aquí, vamos a cerrar acá. Este apartado que tenemos aquí llamado Newsletter, lo hemos construido con el plugin Custom Post Type UI. Es un plugin gratuito. Y vamos a realizar el ejercicio de crear un contenido personalizado para nuestros videos, para nuestro canal de YouTube. Vamos a dar clic en añadir tipo de contenido y vamos a ver lo que podemos hacer con este plugin. Vamos a decir que este apartado va a ser nuestro blog o videoblog. Vamos a llamarlo videoblog mejor. Videoblog. El contenido van a ser videos. Vamos a colocar aquí el plural y aquí el singular. Video. Vamos a revisar aquí abajo algunos ajustes. Vamos a decir que es público. Vamos a decir que tiene archivo. Vamos a decir también aquí en excluir de la búsqueda lo dejamos en falso, porque queremos que lo encuentren dentro de nuestro blog jerárquico. Le decimos que sí. No, digámosle que jerárquico no. Vamos a ver, por ejemplo, el icono del menú. Vamos aquí a buscar un icono, un dash icon, y vamos a dar clic en YouTube. Copiamos el código del dash icon y lo ubicamos aquí. Y aquí vamos a decirle que este contenido va a tener, título, editor, imagen destacada, extracto. Va a tener también, vamos a permitir comentarios, autor, y vamos a permitir también atributos de página. No, esto quitémoslo porque no es necesario en el momento. Y en las taxonomías vamos a decirle que permita categorías y etiquetas también. Vamos a añadir el tipo de contenido y vamos a ver cómo en el menú de la izquierda nos va a aparecer este nuevo menú llamado videos. Si vamos a todos los videos, en este momento no vamos a encontrar ninguno, pero si damos clic en añadir video, pues vamos a encontrarnos con el editor de bloques y en este editor en este apartado, vamos a publicar videos. Por ejemplo, video número 1. Podemos aquí poner un texto de prueba. Y podemos buscar un video en YouTube. Vamos a copiar cualquier video del canal de Antonio. Por ejemplo, este. Y vamos a publicarlo. Damos clic en publicar y vamos a ver el video. Eso nos va a mostrar el contenido personalizado, una entrada personalizada donde tenemos el video. Como pueden ver en la parte superior, tenemos la URL de la página acompañada de videoblog y del nombre del video. Tenemos el título, el autor, la fecha, el video y aquí tenemos comentarios. ¿Qué ventaja tiene compartir este video desde aquí y no compartirlo desde YouTube?
que vamos a traer a nuestra audiencia a nuestra página web. Bueno, para terminar vamos a agregar aquí en los contenidos ese menú y vamos también a revisar el apartado de los directos. Vamos a ir a apariencia, menús. Aquí nos dice que hay un error con este, vamos a quitarlo. Eliminar. Y vamos aquí en videos, todos los videos, añadir. Vamos a ubicarlo por acá. Y vamos a indicarle que este es nuestro video blog. O simplemente videos. Vamos a llamarlo videos. Vamos a dar clic en guardar. Y voy a editar este para que revisemos también el apartado de los directos. Esto voy a cambiarlo aquí por eventos, porque así lo tengo configurado en el plugin. Bueno, estábamos revisando, vamos a un repaso ya para finalizar. Las entradas de nuestro blog las manejamos en el apartado por defecto entradas. El podcast, vamos a hacerlo con Seriously Simple Podcasting. Las newsletters, vamos a crear un contenido personalizado y vamos a enviarlas con MailChimp a través de Newsletter Glue. Puede sonar enredado, pero es básicamente que Newsletter Glue nos conecta WordPress con MailChimp. Tenemos también los videos, que es contenido personalizado. Los almacenamos en YouTube, por ejemplo, pero los publicamos en nuestro sitio web. Y ahora vamos a ver los directos. Los directos tienen una característica y es que la asistencia debe ser durante el evento. Es decir, por lo general no es un contenido que se almacene o que se guarde en el tiempo. Y para esto, mi sugerencia es usar este plugin llamado The Events Calendar. Y lo que me permite tener este plugin es administrar eventos. Un video en directo puede ser un evento. Aquí tenemos dos ejemplos de los dos primeros episodios de Noches de Blogging y cada uno de estos, si yo entro por ejemplo a este episodio número 2, él me va a permitir agregar un nombre, una imagen destacada, una descripción, día, hora y lugar. En este caso el lugar lo hemos definido como Twitch. Pero si doy vista previa a este evento y voy a la página de eventos también, vemos como este evento me da la información detallada. Yo esto lo puedo compartir en medios sociales y además tiene estas dos opciones de agregar a Google Calendar y a el calendario de los iPhone y de los dispositivos Apple. Si vamos aquí a eventos, aquí podemos ver cómo tenemos los diferentes eventos en directo e indicarle la página o el lugar donde lo vamos a tener. Y nuevamente aquí en el menú tenemos esta opción. Ahora ya para rematar la sesión del día de hoy, vamos a ver cómo distribuir este contenido en medios sociales desde WordPress. Como pueden ver, todo lo estamos haciendo desde WordPress y esto nos refuerza un poco la idea que nos contaba o que nos cuenta Joe Casabona en su presentación de este 20 aniversario de ser WordPress centristas, es decir, que todo lo manejo desde WordPress. Y para esto voy a usar el plugin llamado Nelio Content. ¿Qué nos permite este plugin? Nos permite tener un calendario editorial dentro de WordPress y cada una de estas opciones, entradas, eventos, podcast, videos, newsletter, puedo compartirlas desde mi propio WordPress. Vamos a ver el caso de los videos. Vamos a ver con el video que creamos.
En este caso tengo conectada mi cuenta de Twitter a Nelio, pero también puedo conectar Facebook, LinkedIn, Instagram, etcétera. Vamos a ir a la configuración de Nelio. Aquí tenemos la cuenta de Twitter. Vamos a ir a ajustes avanzados y aquí vamos a indicarle qué tipo de contenido vamos a tener. Vamos a tener podcast. Bueno, allí no nos lo muestra, pero vamos a tener los podcasts, los eventos, las newsletters y los videos. Acabo de agregar los videos porque fue algo nuevo. Aquí tenemos entrada, video, newsletter y evento. Ahora vamos a ir al video. Esta es la versión gratuita de Nelio. Lo que nos va a permitir es compartirlo de inmediato, es decir, termino la publicación y puedo compartirlo en el momento. Pero yo puedo crear aquí, añadir un mensaje social y como ven, esto es muy parecido a la aplicación Buffer. Nelio nos permite tener un buffer dentro de WordPress. ¿Qué vamos a hacer aquí? Agregar un mensaje, agregar el video. Tenemos también aquí tenemos el título y el enlace. Podemos agregar una imagen, por ejemplo. Vamos a buscar la imagen del video. Digamos que es, por ejemplo, esta. Y en la versión de pago podemos programarlo, pero aquí vamos simplemente a publicarlo. Aquí lo tenemos. Él me dice que se va a publicar 24 de enero a las 19 horas. Y como ven, puedo publicar mañana, pasado, mañana, durante la semana, en el mes u otros con la versión premium. Bueno, con esto terminamos la presentación de hoy de cómo convertir un blog de WordPress en una máquina de contenidos y vimos cómo, primero, el contenido es como el agua, el contenido se adapta a cualquier medio y dos, cómo WordPress se adapta a cualquier contenido si sabemos usar, sabemos usar los plugins adecuados, pero también tenemos dentro de nuestra filosofía como creadores de contenido y productores de contenidos que así podemos hacerlo. Espero les saquen provecho a esta presentación. Cualquier pregunta, estaremos un rato más para resolverla y en caso de que no, pues pueden encontrarnos a Antonio en Twitter como @blogpocket y a un servidor, Alberto Gómez, @albermoiré. Muchas gracias por su tiempo y espero que sigamos celebrando estos 20 años de los blogs en Latinoamérica y estos 20 años de Blog Pocket. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima. Gracias.